Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. En las últimas horas, algunos parlamentarios del Partido Centro Democrático anunciaron una propuesta que ya genera todo tipo de polémica. La legalización en Colombia del porte de armas de fuego como mecanismo, dicen los propositores, para afrontar la inseguridad que se está registrando en varias regiones del país, incluyendo a Bogotá, la capital. Rafael Guarín, alto consejero para la Seguridad Nacional en representación del Gobierno Nacional, ya la calificó de inviable, al igual que otros congresistas del partido de gobierno, como incluso Álvaro Uribe. Pero, ¿es apropiada en la actualidad esta idea? Queremos hablar y profundizar sobre este tema. Por eso están con nosotros César Andrés Restrepo, consultor en temas de seguridad de Pro Bogotá. Bienvenido, César. Buenas noches. Y también le doy la bienvenida a Iván Díaz, experto en seguridad nacional. Iván, bienvenido a Sala de Prensa. Hola Daniela, buenas noches. Bueno, comienzo preguntándoles qué opinan de esta propuesta de la senadora Cabal. Comienzo con usted, César. Creo que representa una propuesta desafortunada en la medida que la situación de seguridad está deteriorándose por la cantidad de violencia ejercida a través de armas de fuego y también de armas blancas. Bogotá es una ciudad muy afectada por eso. Y meter más armas en la forma de dirimir los conflictos o incluso de repeler el crimen puede representar un aumento exponencial de la violencia, sobre todo teniendo en cuenta que el uso de un arma de fuego requiere un grado de técnica, experticia y condiciones psicológicas lo suficientemente probadas y robustas para no terminar por cuenta de pretender protegerse, ejerciendo mayor violencia o causando daño a ciudadanos que no están involucrados en el asunto. Sin lugar a dudas, la protección de los ciudadanos debe estar siempre en cabeza de los organismos de seguridad del Estado y es a ellos a quienes hay que fortalecer y es a ellos a quienes hay que dotar con las capacidades para que a todos nosotros nos cuiden. Sí, ese punto es muy importante, ¿no? ¿A quién le corresponde la seguridad? ¿Tenemos que tomar partido por nuestra propia mano? En fin, pues quiero conocer entonces la opinión de Iván. ¿Usted qué piensa al respecto? Digamos que el contexto en el que se da la propuesta no es el mejor, sin embargo hay una realidad clara y es que como toda política pública llegó el momento de profundizar en la revisión de la política que establecimos para la provisión del porte de armas. Yo estoy de acuerdo con César en que, por supuesto, portar un arma necesita unos niveles altísimos de entrenamiento y de capacidades, sobre todo desde el punto de vista técnico. Pero creo que ni la propuesta ni parte de lo que se debe reevaluar pasa por ahí. Es decir, de ninguna manera la propuesta puede ser que aquí haya armas para todo el mundo. Pero también hay que darnos cuenta que como buena política pública debe ser reevaluada y debe ser reevaluada frente a la estadística y la realidad. Y la estadística y la realidad es que durante el tiempo que llevamos con ese tipo de medidas restrictivas, el escenario no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y empeora por una razón fundamental, que es la que se debe reevaluar. Y es que muchos de los ciudadanos que están preparados técnicamente, que cumplen legalmente con los elementos necesarios para aportar un arma de forma responsable y que pueden colaborar y apoyar el proceso de seguridad, hoy no tienen esa posibilidad. Y de otra forma, por supuesto, otra vez, dentro de ese proceso de reevaluación de la política pública, hay que hacer un ejercicio comparado. Y las más grandes democracias del mundo hoy cuentan con unos aspectos técnicos muy fuertes, pero nunca con la prohibición total del porte de armas. Porque pretender que frente a un escenario de criminalidad tan alto como el que sufre una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, que seamos capaces y tengamos las capacidades técnicas y humanas para enfrentarlo solamente desde la fuerza pública, es absurdo. Iván, pero no me queda claro cuando dice reevaluarla. Es decir, ¿sí sería de alguna forma viable el que nos permitan usar armas o le entendí mal? Quisiera que me explicara, por favor. Lo que te quiero decir, y yo creo que además es el mensaje de fondo, es que esto no es un blanco o es un negro. Y ahí es donde hemos caído en problemas específicamente por politizar estas posiciones como el ejercicio de hoy, que nos ofrece, por decirlo de alguna manera, el blanco del negro anterior. Es una política que, como cualquier otra política pública, de seguridad, de salud, de educación, tiene unos ciclos específicos y esos ciclos tienen que ver, entre otras, con la revisión de los resultados que ha tenido la política pública en un tiempo específico. La política que hoy tenemos, que es la de la restricción casi total, tiene y debe ser revisada. Y debe ser revisada no desde el proceso, insisto, político e ideológico, sino desde el proceso técnico. Tenemos que sentarnos a mirar muy bien las estadísticas, tenemos que sentarnos a ver muy bien cuáles son los mecanismos idóneos para que las personas puedan o no puedan portar un arma, porque estoy de acuerdo nuevamente con César que no puede ser para todo el mundo.
pero el hecho de que no sea para todo el mundo tampoco significa que no sea para nadie, porque para eso existen ese tipo de protocolos y para eso existen ese tipo de políticas, no simplemente para decir sí o no, sino para establecer el sí o el no desde la necesidad y desde los elementos técnicos que deben tenerse en consideración para llegar a esas conclusiones. Y ahí es donde hoy estamos muy vacíos. No tenemos elementos técnicos y hoy el señor Rafael Guarín sigue sin darnos elementos técnicos para establecer por qué sí o por qué no. Veamos, por ejemplo, cuál es la experiencia que hay en otros países con este tema y cuál se podría resaltar de pronto como positiva o como negativa. César. Pues mira, hay... Sí, comencemos entonces con César frente a esta pregunta, ¿sí? Comparación frente a estos temas en particular con otros países resulta un poco arriesgada, en la medida en que las condiciones sociales, económicas, culturales y del contexto son incomparables. Nuestro país es un país con unas condiciones muy particulares que hacen que la calibración de las normas de las autoridades y la ampliación de esas normas de autoridades tengan que tener una evaluación mucho más profunda frente a los riesgos potenciales que tienen. Por eso es que yo siempre preferiría que el fortalecimiento de la fuerza pública sea el tema de la agenda. Y ese punto está siendo descartado al momento de considerar que es que los ciudadanos por cuenta propia pueden empezar a ejercer su autoprotección o su ejercicio de justicia. Este punto para mí resulta muy importante por lo siguiente, porque en últimas el ciudadano en el marco de nuestro sistema político ha delegado en la cabeza de las fuerzas militares y de la Policía Nacional su protección y debe girar en torno al apoyo a estas instituciones y a su fortalecimiento, su protección, y no involucrarse en asuntos que ya en el pasado nos han mostrado que han dejado malos resultados. Malos resultados, yo creo que son mayores. ¿Usted qué piensa, Iván, al respecto? Comparado de pronto con otros países, lo primero es que, sí, mira, estoy en desacuerdo frente al planteamiento del ejercicio comparativo. Siempre hay que hacer un ejercicio comparado frente a otras situaciones y otros ejemplos. Eso sí, el ejercicio comparado debe después hacer un segundo ejercicio de llevarse a la realidad y al ambiente en el que se debe desarrollar la específica política pública. ¿Por qué hace uno el ejercicio comparativo? Entre otras, para romper ese paradigma de la generalización. Cuando César nos dice, no, es que el hecho de que las personas que estén técnicamente listas, técnicamente preparadas y que cumplan con todos los parámetros necesarios para portar un arma de forma responsable, inmediatamente se debe traducir en más violencia en las calles. Ahí es donde es válido un ejercicio comparativo con cualquier país nórdico, incluso como un país incluso como Suiza, que es el que tiene el más alto nivel y el más alto porcentaje de civiles armados en el mundo y paradójicamente tiene los niveles más bajos en términos de violencia en las calles y de inseguridad. Ambas generalizaciones no son válidas per se, tienen ambas que por supuesto considerarse dentro de un contexto. Y un segundo elemento muy importante es que tanto el doctor Guarín como César acuden al elemento constitucional, que es muy importante, pero es que la Constitución también recaiga un elemento fundamental y es el derecho a la legítima defensa. Que aquí lo que se está proponiendo no es que los bogotanos y los colombianos de a pie nos encarguemos de la seguridad y que reemplacemos a la policía. No, es que tengamos un elemento de defensa personal, un elemento que suficientemente acompañado y técnicamente coordinado ejerza eso, el derecho que yo tengo a defenderme, no el derecho de reemplazar la autoridad policial ni militar, ni más faltaba. Es un elemento propio, es un elemento preventivo y es un elemento reactivo. Es un elemento además que está unido a otras muchas tecnologías, porque no solamente se trata de las armas, tecnologías que han ido avanzando y que nos han obligado no solamente a los colombianos, sino a todos los ciudadanos del mundo, a apoyarnos en herramientas distintas simplemente a las que nos da el Estado, porque hay ciertos elementos como el de la seguridad personal que será físicamente imposible poder reemplazar. Sin embargo, por supuesto, el número uno en la agenda en términos de seguridad, y en eso concuerdo con el doctor César, tendrá que ser el fortalecimiento de la fuerza pública. Y el ideal sería ese, y el mundo deseado sería ese, pero la realidad en la que estamos en Colombia no es esa. Y en un caso como el de Bogotá, que se reconoce también en el cual el índice de policías que tenemos per cápita es tan absolutamente bajo, el tiempo que nos llevaría siquiera llegar a equilibrarlo, nos tiene que llevar a reconsiderar, que es mi invitación, este tipo de políticas públicas tan sumamente restrictivas como las que tenemos hoy frente al porte de armas. César, ¿quiere agregar algo al planteamiento de Iván en este punto? De hecho, solo quisiera decir que lastimosamente el debate se va a fortalecer alrededor de este tema
y nos saltamos el debate del fortalecimiento de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, un debate que el país debe asumir de manera seria y urgente. Solo con una discusión que ha surgido en el último fin de semana alrededor de capacidades aéreas, empezamos a ver cómo el país se opone a todo en mejoramiento de la seguridad y por lo tanto los factores que generan violencia, crimen y problemas cívicos en las ciudades van recrudeciéndose. Es verdad que el país ya tiene unos derechos de porte y tenencia de armas definidos por la ley y amparados por la Constitución, como dice Iván, en relación con incluso la protección constitucional de ese derecho bajo unas normas. Sin embargo, también hay que decir que no hay las herramientas suficientes para el control de ese armamento legal que está en manos de los ciudadanos que están autorizados. Así que se extraña también que la discusión sobre esta, una vez más, sea el fortalecimiento de las capacidades del Estado para poder controlar a quienes tienen porte o tenencia de armas, pero adicionalmente para poder sacar la cantidad inmensa de armas ilegales que hay en el mercado. Bueno, pues son muchos los factores que ya vamos tocando y que sin duda son también parte de ese entorno de una decisión tan trascendental como sería el permitir que los ciudadanos porten armas. Entonces volvemos al punto inicial, digámoslo así, porque finalmente se trata de vidas, de desatar la violencia, como lo decía hace un instante César. Me llama la atención cuando Iván dice que hay que replantear, y me quedo en este punto, porque entonces uno piensa quién sí y quién no podría tener esas armas. Comienzo con usted, Iván. Mira, lo primero es que dejar un punto muy claro en el que creo que estamos de acuerdo con César. Y es que lo desafortunado de la propuesta de la doctora Cabal es que ella la plantea como una alternativa para el fortalecimiento de la seguridad. Y eso es completamente erróneo. Eso no puede suceder así. Para el fortalecimiento de la seguridad lo que se tiene que hacer, y es donde estamos de acuerdo con César, insisto, es el fortalecimiento institucional, que pasa por fortalecer las capacidades de nuestra fuerza pública, pero también por fortalecer las capacidades para el control de las armas legales. Que aquí lo que terminó sucediendo, y es muy importante que los colombianos lo tengan claro, es que durante mucho tiempo tuvimos esa posibilidad de tener armas y en el momento en el que la capacidad del Estado no fue la suficiente para controlar y ejercer ese control sobre esas armas legales, la decisión fue la más sencilla. En lugar de fortalecer esas capacidades del Estado y volvernos serios en ese proceso, pues decidimos fue prohibir. Y eso es muy grave. Es muy grave cada vez que el Estado colombiano no tenga la capacidad para hacer algo que le corresponde hacer, entonces remitir en contra del derecho del ciudadano, en este caso el derecho a la legítima defensa. Que insisto, es mi posición, no el de la doctora Cabal, que básicamente busca tapar un problema de seguridad con una capacidad civil que no nos corresponde. Eso es lo primero. Y lo segundo, frente a tu pregunta de manera específica, aquí lo que hay que terminar de reevaluar es si la violencia escalaría o no escalaría en virtud de que las personas estuvieran armadas para defenderse. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí hay un elemento lógico muy importante y es donde la estadística nos tiene que mostrar qué ha pasado desde el punto en que decidimos prohibir. Y es que desde que decidimos prohibir, el uso de las armas ilegales se ha escalado, el uso de las armas ilegales cada vez es más frecuente y además cada vez va subiendo en los niveles de violencia. ¿Por qué? Porque el malandro, el ladrón y el asesino tienen absolutamente claro que no van a encontrar ninguna resistencia de parte del ciudadano. Y ahí es donde esta pretensión de que esto es un proceso y una política que lleva hacia la paz y hacia tener mejores condiciones de convivencia en las calles puede convertirse en una mentira, porque lo que genera es ese incentivo nefasto a que yo como malandro voy con toda la tranquilidad a hacer el uso de las armas, entendiendo que va a ser casi imposible que ese ciudadano de bien al que voy a atracar, al que voy a robar, secuestrar o asesinar, tenga la posibilidad física de defenderse. Bien, ¿usted qué piensa entonces frente a este panorama, señor César? Trabajar sobre los nuevos elementos que den lugar a poder acceder a un arma o no debe estar antecedido de garantizar la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley frente a esas normas que regulen el acceso a las armas. Hoy en día nos quedan algunas dudas sobre eso y adicionalmente este tema de la restricción del porte de las armas está muy asociado en el momento en que se tomaron las decisiones en la búsqueda de la posibilidad de que menos civiles se vieran involucrados, no en temas asociados al crimen, sino en su relación diaria al uso de armas para resolver sus problemas. Estoy de acuerdo en que hay que hacer más estudios. Algunos estudios internacionales hacen correlaciones
entre el porte de armas y el aumento de homicidios a partir del momento en que se autorizaron. En Colombia hay pocos estudios de eso, pero también hay que decir que hay un inventario de armas bastante limitado, por no decir que no sabemos cuántas tenemos en el país. Y en ese sentido está todo un camino por recorrer antes de pensar en ampliar las autorizaciones y mucho menos de poner a los ciudadanos como alternativa frente al trabajo de las instituciones en la protección de los mismos. Estamos hablando, César, entonces, del riesgo de que se incremente ese tráfico también clandestino o ilegal de armas. Control de las armas, siempre hay un riesgo de que una persona que tiene un uso autorizado de ella pueda hacer un mal uso. Y en esa medida, antes que considerar la ampliación de esas autorizaciones, lo que hay que tener las capacidades para que aquel que el Estado le brinde el derecho de tener un arma, pues pueda responder de manera eficaz y real frente al uso indebido de un armamento. Pero ¿usted cómo concibe el que una persona también ante los últimos hechos de inseguridad, el temor sin duda pues se puede apoderar del ser humano, se convierte en una problemática, en un temor a salir a la calle y sin justificarlo? Pero lo que quiero decirle es que con esos últimos hechos de violencia pues muchas personas han decidido armarse. ¿Usted qué opina de eso? Señalar que tener un arma en su maletín o en su ropa le va a garantizar que al salir a la calle no va a tener miedo, podría abrir esa discusión. Realmente, el uso del arma en una situación crítica, solo el ciudadano la conoce al momento de enfrentar la situación crítica. Por lo tanto, pretender que con el porte de un arma va a disminuir su temor frente a la situación, pues me parece arriesgado. Lo que sí estoy seguro es que mejorar las condiciones de seguridad de las ciudades y de los campos, y no solo eso, la percepción de seguridad de las ciudades y los campos está más relacionado con la desarticulación de las organizaciones criminales, de las bandas de sicarios y con la aplicación efectiva de la ley. Aquel que haga un uso de las armas de manera violenta y criminal debe ser procesado, debe ser juzgado y debe ser castigado. Y eso es lo que le va a devolver a los ciudadanos la percepción de seguridad y no solo eso, su seguridad. Bien, ya estamos de nuevo retomando esa conexión con Iván, quien se había ausentado porque, bueno, todo eso hace parte también de la virtualidad, pero ya está de nuevo con nosotros y eso es lo importante. Iván, estaba hablando con César también sobre esa decisión o esa percepción, digámoslo así, de muchos ciudadanos de entonces decidir armarse por su propia cuenta ante el temor de recientes hechos violentos. ¿Usted cómo lo toma? ¿Cómo lo analiza? Lo primero es que esto no es un tema nuevo, es decir, durante muchísimas décadas en Colombia tuvimos ese escenario en el cual estaba permitido el porte y la tenencia de un arma y existía todo un protocolo técnico que establecía quiénes sí y quiénes no. Un protocolo que venía siendo muy estricto, por eso nunca superamos más del 3% de la población en Colombia teniendo armas, nunca llegamos siquiera a ese porcentaje. Entonces, eso es lo primero, esto no es una situación nueva. Lo segundo, cualquier persona que se sienta en algún punto insegura y que desee poder tener un arma tendrá que cumplir con ese protocolo, y ese protocolo además deberá ser establecido, controlado y coordinado por las entidades del Estado que les corresponde. Porque insisto en mi punto en que aquí lo que terminó sucediendo es que esa organización, esa estructura del Estado se debilitó y ante la imposibilidad de fortalecerlo, ante no tener eso como una prioridad, entonces el deseo del Estado es dejar de lado el derecho mismo y abandonar esa política pública. Y lo último y lo más importante es, por el contrario, lo que hay es no solamente que retomarlo, sino continuar fortaleciéndolo, porque pues muchas personas al final del día querrán tenerlo, pero si mantenemos el nivel estricto que hemos tenido en las últimas décadas y que podríamos seguir teniendo, pues realmente va a ser muy poca la gente que la logre tener, porque se deben mantener protocolos muy altos desde el punto de vista técnico y personal. Y eso es lo que se debe fortalecer, no simplemente establecer un sí o un no de manera generalizada. Tiene razón, Iván, el tema no es nuevo y esta vez uno de los argumentos de los autores de la propuesta es que esto sería legítima defensa. ¿Cómo lo analiza César? La defensa encarna unos riesgos particulares, pues que cada ciudadano que porta un arma en el momento en que lo hace de manera legal está dispuesto a enfrentarlos. Yo quiero insistir en el tema del control de esas autorizaciones.
Me parece perfecto que ese derecho no se niegue en la medida en que cumpla unos altísimos estándares y consulte la realidad y el contexto que debe enfrentar nuestra sociedad frente al incremento de las armas. Pero más allá de eso es que incluso con altísimos estándares el Estado sea capaz de controlar. Y creo que el Estado colombiano aún es muy débil en la posibilidad de controlar esas armas que son tenidas legalmente y adicionalmente es muy débil en el desarme de la sociedad en general que tiene armas que no están registradas o que no responden a un control, razón por la cual el uso de las armas está dando en las ciudades. Bien, y vuelvo entonces con Iván para conocer también su análisis frente a este punto, legítima defensa. Mira, primero estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de César. Es decir, aquí el punto 1 para volver a recuperar ese tipo de derechos es el fortalecimiento del sistema de control del Estado. Jamás podríamos volver a adquirir esos derechos si no tenemos las formas reales, físicas y reales, para que desde el Estado se pueda controlar lo que ya existe en las manos de los colombianos de bien. Eso como primero. Y lo segundo, el famoso término de la defensa propia tiene unos caracteres jurídicos que también están muy bien establecidos. Y son caracteres que además existen en nuestra Constitución y en todos los lineamientos penales en el país. Y deben mantenerse y son sumamente claros. Mientras eso se siga ejecutando y la norma siga siendo clara frente a lo que sucede en las calles, no debe haber mayor problema. Sin embargo, aquí al final del día lo que tenemos no es una discusión jurídica, sino una discusión real acerca de la vida y la integridad de los bogotanos y en general de todos los colombianos, porque esto es una medida tipo nacional. Pero frente a lo que está pasando en Bogotá y frente a los altísimos niveles no solamente de violencia, sino de muertes, estadísticamente hablando que se están presentando, ahí es donde surge la necesidad de pensar qué hubiera sucedido frente a todos esos bogotanos que han perdido la vida en estas últimas semanas si hubiera existido por parte de ellos o por parte de un tercero la posibilidad de estar calificado técnicamente para portar un arma y que frente a la clarísima ausencia de un policía en ese sector, en ese específico momento, hubiera sido una buena alternativa de vida. Eso por lo menos les hubiera dado una segunda opción de salvar su vida. Estamos hablando de vida de los colombianos, estamos hablando además de las víctimas, no estamos hablando ni siquiera de los ilegales y los criminales, sino de las víctimas. Entonces, cuando uno ve estos videos desastrosos que estamos viendo en las últimas semanas, uno se da cuenta que seguramente el ideal hubiera sido haber tenido la capacidad policial para evitarlo, pero ya que no se tuvo, hubiera sido también una alternativa válida que ese colombiano a título personal hubiera tenido siquiera la oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones, o que un tercero, como ha pasado muchas veces, un tercero que hubiera estado cerca de la situación o que hubiera presenciado la situación, hubiera podido solventar, ojo, de manera técnica, a través del uso de las armas, una situación como esta hubiera salvado una vida de un bogotano o de un colombiano. Pues son varios los factores, los escenarios que se han tratado esta noche y que nos demuestran que semejante propuesta pues no sería fácil de aprobar. Muchas gracias, Iván Díaz, experto en seguridad nacional, por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. Con mucho gusto. Y también le quiero agradecer a César Andrés Restrepo, consultor en temas de seguridad de ProBogotá. Ha sido un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, de esta manera terminamos esta emisión de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, pero ya viene Signo Pesos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Así están las cosas, saquen sus propias conclusiones. Que descansen.